Desde la Cooperativa de Enseñanza Centro Educativo Los Olivos, de Molina de Segura, dar la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan, tanto alumnado, profesorado, como la eminencia que tenemos hoy aquí, que tenemos el placer de que nos acompañe. Sabemos perfectamente la persona que recibimos hoy aquí y la trayectoria que lleva, y la verdad que para nosotros es un verdadero placer y un logro tenerte hoy aquí, David. Muchas gracias a la Consejería de Educación a través de programas educativos y muchísimas gracias a la Fundación de Estudios Médicos a través de José Antonio Lozano Teruel, que me acompaña también, y de FINA, que también nos acompaña. Muchísimas gracias por contar de nuevo otra vez en nuestro centro, empezar en nuestro centro como un centro de los más agraciados que podamos tener aquí, este ciclo de conferencias. De nuevo, dar las gracias a todos los que nos acompañan y que podamos disfrutar hoy realmente del doctor David, que es una suerte y un logro tenerte hoy aquí. Sin más preámbulos, le paso la palabra a José Antonio Lozano Teruel, que lo va a presentar brevemente. Muchas gracias y buenas tardes o buenos días. Y gracias por vuestra asistencia. Y primero voy a presentarme, porque muchos de vosotros no sabéis quién es ese señor que está por ahí. Pues yo soy José Antonio Lozano, he sido catedrático hasta que me jubilé de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de Murcia. Fui también rector de la universidad y actualmente, por lo que estoy aquí, soy miembro del patronato de la FEN, de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, que muchos de vosotros sabéis que es una fundación que nació a instancias de los propios ciudadanos de Molina con la misión de divulgar la ciencia y estimular las vocaciones científicas. Y entonces dentro de ese gran ideario pues está la celebración de charlas, conferencias con los más eminentes profesionales y científicos españoles que se puedan poner en contacto con los estudiantes, fundamentalmente estudiantes de secundaria de la región de Murcia. Y prácticamente todos los estudiantes de secundaria de la región de Murcia tienen la oportunidad, o más de una oportunidad al año, de asistir físicamente, como vosotros tenéis la suerte de hacerlo hoy, o bien online a una de estas charlas. En concreto, hoy van a conectarse en total 68 centros, con 164 docentes y 3.450 alumnos. Y además, el registro de la conferencia se introduce en YouTube, con lo cual puede estar a vuestra disposición por si os queda alguna duda. La importancia del ponente y del tema es evidente. El doctor David Fragua es un gran profesional, un conocidísimo profesional nacional e internacionalmente. Y en cuanto al tema, pues todos sabemos, nos estamos introduciendo en un nuevo mundo, un mundo de imágenes que muchas veces no sabemos lo que es la realidad, lo que son las imágenes, problemas de inteligencia artificial, etcétera, y todo ello nos llena de temores y esperanzas. Entonces, qué mejor que nos hable de todo ello un gran especialista en el tema. Profesionalmente le he dicho que es un gran profesional. Él es psiquiatra de niños y adolescentes, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de la sección de psiquiatría del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red del área de salud mental, que me parece que se llama Cibersound, ¿no? Sí, Cibersound, esta red, y coordinador del Servicio de Salud Mental del Distrito Centro de Madrid. De todos modos, si queréis tener más información detallada, en la propia web de la Fundación de Estudios Médicos de la FEN, que es um.es, Universidad de Murcia /la FEN, todo junto, podéis encontrar mucha más información, entrevistas que le han hecho, vídeos, etc. Su actividad profesional le ha hecho que obtenga diversos galardones y premios. Desde el punto de vista científico, yo destaco el premio a la excelencia investigadora que le concedió la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Pero hoy tenemos aquí a una persona, a un gran profesional, a un gran científico e investigador que une a esa faceta otra, y es la faceta humanística. Muchas veces pensáis que los
científicos, los investigadores, son como especie de torres de marfil que están metidos en sus laboratorios o en sus despachos y ahí ajeno un poco de la realidad, ¿no? El doctor David Frauer podemos decir que es casi un hombre de renacimiento. O sea que, por ejemplo, ha obtenido el 6º Premio Internacional de la Academia del Hispanismo de Investigación, relacionado con las letras, de investigación científica y crítica sobre literatura española. E incluso obtuvo un premio de poesía Miguel Hernández, nada menos que nuestro Miguel Hernández. Así que hoy tenemos la oportunidad de conocer mucho más de este mundo fascinante en el que nos estamos introduciendo y que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, y hacerlo de manos de un gran conocedor, un gran profesional del tema. Muchas gracias, David, por tu presencia. Antes decía que para mí es más emocionante y más ilusionante hablar a un público joven, adolescente, que a un grupo de colegas en el hospital, y también supone un mayor desafío. Entonces espero que os resulte de interés lo que voy a intentar transmitiros hoy. He dividido la presentación en 3 apartados: ser adolescente, las imágenes de la felicidad y ser feliz, con un hilo conductor que ahora veréis. Ser adolescente. Empiezo siempre explicando que asumo la pretensión imposible de explicar a un adolescente, como sois vosotros, lo que es ser adolescente. Entonces hay una frase que se decía antiguamente, que es como intentar enseñar a cantar a Gardel. Gardel era un cantante de tangos de la primera mitad del siglo XX. Para los que no conocéis a Gardel, sería algo así como decir ahora mismo que pretendo enseñar a jugar al tenis Alcaraz. Es algo imposible. Yo no puedo enseñar a jugar al tenis Alcaraz, como bien sabéis. Pues de la misma manera no puedo enseñar a un adolescente lo que significa ser adolescente. Yo fui adolescente hace años, pero la mayoría de las cosas se me han olvidado, como siempre pasa en la vida. Y se nos van olvidando. Así que situad lo que os voy a contar desde la perspectiva de la persona que intenta acercarse con curiosidad científica al mundo de la adolescencia. Esta es una ternera recién nacida. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver una ternera recién nacida. Yo sí, yo tengo familia en varias partes de España, entre otras aquí, tengo familia en Murcia. También tengo familia en Galicia. En Galicia parte de mi familia tiene vacas y he visto nacer terneras. Esta es una foto que me cedió una compañera, pero he visto nacer terneras y si las habéis visto, os habréis dado cuenta de que se pueden caminar con pocas horas de vida. Con pocas horas de vida una ternera es capaz de dar pasos independientes. Yo no he visto nacer a un chimpancé, pero sí sé que con pocos días de vida tiene capacidad de independencia, más o menos independencia, más o menos, aunque sigue dependiendo de los cuidados de la madre y del grupo, tiene más o menos independencia. Sin embargo, un bebé humano nace tan inmaduro que hasta que no tiene muchos meses de vida, generalmente hasta que no tiene en torno al año, no es capaz de caminar con cierta independencia, pero aún así necesitará varios años de vida hasta ser medianamente independiente. Y esto le confiere una característica especial al ser humano, y es muy interesante porque el ser humano es la única especie que tiene esta dependencia tan grande durante tanto tiempo que exige unos cuidados. De hecho, esta relación del cuidado, de la persona que cuida al bebé y el bebé que es cuidado, es la base de lo que somos nosotros. No os acordaréis lo que vivíais cuando erais bebés, no os acordaréis, pero cuando tengáis bebés podréis conectar con lo que significa un bebé tan dependiente y que necesita estar cuidado continuamente. ¿Y por qué es esto? Pues esto es por una cosa muy curiosa, que seguro que os han explicado en clase, pero que yo quiero comentar un momento. Esto se llama en medicina, la base de esto se llama dilema obstétrico y tiene que ver con la relación entre el tamaño de la cabeza, del cráneo, y del canal del parto, que os explico lo que es. El cráneo del ser humano adulto tiene un volumen aproximado de 1.400-1.500 centímetros cúbicos, eso es más o menos litro y medio. Es un cráneo grande para alojar un cerebro grande, en comparación con otras especies de homínidos. ¿Qué pasa? Que el canal del parto de la mujer, no sé si lo veis bien ahí, es que se ve un poco borroso, pero aquí lo veis bien, ¿no? Aquí se ve, sí, ¿verdad? El canal del parto de la mujer
aloja muy difícilmente el cráneo de la cabeza del bebé, muy difícilmente. De hecho, ahora veréis cómo necesita dilatarse para que entre. Y eso que nace el bebé muy inmaduro. ¿Por qué lo digo esto? Porque para que naciera maduro tendría que estar más tiempo en gestación y la cabeza sería muy grande y no cabría por el canal del parto. De hecho, si vemos la relación entre el canal del parto, este es el canal del parto, que es el hueso de los huesos de la pelvis, por aquí tiene el bebé está aquí arriba y tiene que bajar y pasar por aquí dentro y atravesar este espacio y salir. Si veis la relación entre la cabeza, aquí veis el cráneo en negro y en gris la abertura del canal del parto de diferentes especies de homínidos, macaco, gibón, chimpancé y la mujer, la especie humana. Si ves el chimpancé, la cabeza pasa de sobra, en el gibón sobra un poquito de espacio, en el macaco sobra poco, pero en la mujer no solo no sobra, sino que falta espacio, ¿veis? Y necesita el canal del parto dilatarse. Durante el final del embarazo y el parto se fabrican hormonas, el cuerpo de la mujer produce hormonas para que sea más fácil que se dilate el canal del parto y pase la cabeza. Si la cabeza fuera más grande no pasaría, por eso tiene que nacer tan inmaduro el bebé, porque si naciera más maduro es que no pasaría. Y el hecho de que nazca inmaduro da lugar a muchos fenómenos, pero a uno especialmente importante, y es a la necesidad de tener un desarrollo psicológico y neurológico, neurobiológico específico, y eso también da lugar a algo que solo existe en la especie humana, que es la adolescencia. La adolescencia, como tal, solo se da en la especie humana. Otros animales mamíferos pueden tener algo que podremos asemejar a la adolescencia, pero no es puramente adolescencia. Será una transición más o menos rápida desde la infancia a la adultez. El ser humano tiene, de forma esquemática, atraviesa por 5 etapas en la vida, que son etapas diferentes, porque cada etapa tiene sus características. Etapa de bebé, infancia, adolescencia, adultez y ancianidad. Y la adolescencia es específica de los humanos y además tiene algunas características que la hacen diferente. No es lo mismo un adolescente que un niño, no es lo mismo un adolescente que un adulto, y no podemos establecer una analogía entre lo que le pasa al adulto y lo que le pasa al adolescente y tampoco lo que le pasa al niño y al adolescente. Son etapas diferentes y me gustaría centrarme en esta diferencia. Algunas de las características del adolescente, de las muchas que tiene, son estas. Primero, la contradicción. Todos los que pensamos sobre la adolescencia, pero todos los que hemos pasado adolescencia hemos sido adolescentes. Muchos, como ya os he dicho, nos acordamos regular. Pero todos nos acordamos de la contradicción, de las dudas, de las dificultades. Es una etapa llena de contradicciones, de luces y de sombras. Y los que vivís ahora mismo en la adolescencia en primera persona, seguro que os dais cuenta de las tremendas contradicciones que atravesáis en general. Por otro lado, es una etapa de gran creatividad. Seguramente es la etapa de mayor explosión creativa de toda la vida. Es una etapa con muchísima diversidad, diversidad dentro de cada persona y diversidad entre las distintas personas que conforman los grupos. También sabéis que la adolescencia es un momento en el que se crean grupos y se establecen grupos como forma de construir la identidad y también como manera de estar en el mundo. Los adolescentes necesitáis estar en grupo y es muy importante, pero dentro de cada grupo hay personas distintas y de hecho los adolescentes tenéis una cualidad maravillosa que es reivindicar la diversidad. Frente a la tendencia a la homogeneidad, a que todo el mundo sea igual, en la adolescencia se reivindica la diversidad como valor y es muy importante esto. Otra cuestión fundamental que caracteriza a la adolescencia es el cambio permanente, el cambio físico, el cambio en el cuerpo, el cambio en la forma de pensar, el cambio en los amigos, el cambio en mi actividad diaria, el cambio en casi todos los ámbitos de la vida y muy intenso. Y dos apuntes anecdóticos sobre la diversidad. Esta es una imagen de la llamada Cueva de las Manos que está en la Patagonia, en Argentina. Es una cueva prehistórica y tiene muchos intereses, pero uno de los que a mí me parece ahora más destacado es que esta cueva no está... estas manos en las paredes de la cueva no son obra de un único artista que se haya puesto a estampar su mano muchas veces, no, aquí hay muchas manos, cuando se ha analizado muchas manos de distintas personas, digamos que es un mural colectivo, es como si ahora os levantáis y os ponéis a estampar vuestras manos en un mural, una obra colectiva. Me parecía una metáfora preciosa
porque en esta obra, a diferencia de obras individuales, lo que hay es la participación de muchas personas, cada una con sus características. Y otra cuestión a la que he aludido es la creatividad, y traigo a dos artistas que destacaron en su adolescencia. Un artista que conoceréis, que es Billie Eilish, que grabó su primera canción, que se llama Ocean Eyes, a los casi 14 años, tenía 13 y pico. Esta canción la grabó por encargo en el instituto. Y la podéis buscar en YouTube, y es una canción que luego ha tenido millones y millones de descargas, y ella la grabó porque le pidieron que hiciera un vídeo. Y otro autor muy famoso, Pablo Picasso, pintó su autorretrato, el que veis ahí, con 15 años. Y, bueno, Picasso lo conocemos todos, pero ya en la adolescencia empezó a destacar. Y digo esto porque es un momento de maravillosa explosión creativa que yo creo que tenemos que promover todos, porque muchas personas cuando terminan la adolescencia dejan de crear por muchos motivos, y hay que tener en cuenta este aspecto crucial de la adolescencia. Y dos apuntes que me parecen interesantes y que tienen un valor anecdótico, pero también un valor explicativo. En la adolescencia se produce un cambio progresivo en el volumen, bueno, durante toda la infancia y la adultez, en el volumen cerebral. El volumen de esto se llama materia gris del cerebro, y esto es el volumen de la corteza cerebral. Y veis cómo el niño tiene más volumen, va perdiendo, llega a un pico que en torno a los 15 años, y entonces empieza otra vez a recuperar volumen. Y lo mismo en la corteza. Esto es materia gris y esto es la corteza. Es decir, en la adolescencia, en torno a los 15 años, se produce el momento del desarrollo en el que hay menor volumen cerebral. Esto no quiere decir que sea menos inteligente, no. Esto quiere decir que hay unos cambios biológicos en el cerebro, unos cambios físicos, no solo en la forma de funcionar el cerebro, físicos, en el volumen. Hay unos cambios físicos en el cerebro que permiten entender la profundidad del cambio que está operándose en un adolescente. Hay un cambio tan profundo como para que el cerebro tenga menos volumen en esta etapa. Esto es muy importante. No solo es un cambio en la manera de pensar y sentir, también es un cambio físico de base que influye en la manera de pensar y sentir. Y una cosa fundamental que caracteriza a la adolescencia es la necesidad de aceptación social, de ser incluido en el grupo. Pero pasa una cosa muy interesante. En este trabajo, que luego se ha replicado, es decir, se ha reproducido muchas veces, lo que se encuentra es cuando le preguntamos a adolescentes: ¿crees que gustas a otras personas? Preguntamos a adolescentes y ponemos ejemplos de diferentes tipos de personas con las que les hemos puesto en una pequeña interacción social. Ese es un experimento en el que se somete a los adolescentes a una pequeña interacción social y le preguntamos: ¿crees que gustas a esta persona? Bueno, y esto se hace con niños y con adultos, y lo que vemos es que los que creen que gustan menos son los adolescentes. Es decir, los adolescentes en general tienden a pensar que gustan menos, que ellos gustan menos a los demás, que ellos y ellas gustan menos a los demás. Y los niños pues piensan que gustan más o menos, como los adultos. Luego veis cómo según van pasando los años, ¿no? Ahí en la gráfica es que se ve un poquito borrosa, entonces voy a señalar aquí, no sé si no se ve bien, ¿verdad? Pero lo que veis es una curva que va subiendo, y lo que se ve es que los adolescentes son los que piensan que gustan menos a los demás, es decir, tienen mayor riesgo de pensar que no son aceptados o que son rechazados que los adultos y que los niños. Y esto es muy importante porque los adolescentes en general necesitáis ser aceptados, porque el grupo es fundamental. Claro, todo esto va a estar directamente relacionado con lo que voy a comentar ahora de las imágenes de la felicidad, porque las imágenes y la forma de utilizar las imágenes para comunicar estados emocionales va a tener mucha relación con la necesidad de pertenecer a un grupo y de ser aceptado o no. Las imágenes se utilizan desde hace miles de años. Lo que pasa es que desde hace unos pocos años tenemos una capacidad enorme de utilizar las imágenes por la explosión de uso de las redes sociales. Pero las imágenes se han usado casi siempre para expresar sentimientos y pensamientos, para comunicarse con otras personas, incluso para calmar el malestar, tanto la producción de imágenes como el consumo rápido de imágenes, que es uno de los usos más extendidos hoy en día como forma de calmar ansiedades. El consumo rápido de imágenes, por ejemplo, el uso que se da a Instagram o a TikTok de pasar imágenes también en YouTube rápidamente como forma de calmar un malestar que está ahí latente. Cierto es que en algunos casos se convierte en adicción. En general, históricamente, para comunicarnos con otras personas hemos utilizado la palabra
y el cuerpo. Y luego otras formas de expresión, por ejemplo, las imágenes, las pinturas, luego cuando se inventó la fotografía, los vídeos, cuando se han podido inventar los vídeos, sin dejar de usar la palabra y el cuerpo. Lo que pasa, y ahora vamos a este tema, es que ahora con el uso tan importante de las imágenes se está produciendo un pequeño y cada vez mayor desplazamiento del uso de otras formas de comunicación. Es decir, cada vez se usa más la imagen y un poco menos la palabra, y la palabra se usa de forma telegráfica y un poco menos el cuerpo. Y de hecho hay un problema en la expresión corporal por el desplazamiento y el uso de las imágenes del cuerpo y no del propio cuerpo. Esto, bueno, no quiero lanzar ideas muy contradictorias, pero lo que quiero transmitiros es que el uso cada vez mayor de imágenes desplaza a otras formas de comunicación como la palabra o el cuerpo, y esto da lugar, entre otras cosas, a una dificultad para dialogar, para intercambiar opiniones, porque el intercambio con las imágenes es más esquemático, es menos rico, es menos fluido, y entonces es más complicado establecer un diálogo, es mucho más complicado dar un punto de vista que sea matizado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más tendencia a la polarización, a los extremismos en general. Las imágenes cada vez están más presentes en la sociedad, en todas partes, cada vez es más fácil acceder a ellas y más rápido. Esto tiene una ventaja, sin duda, y es que un adolescente que necesite acceder a una imagen la tiene ya. Y tiene un problema, y es que al tenerla ya no tiene que esforzarse por buscarla o por crearla. Entonces dificulta uno de los componentes que os he dicho básicos, que es la creatividad, porque la creatividad exige un esfuerzo y exige una preparación. Si uno es capaz de grabar un vídeo rápidamente, puede que disminuya la capacidad para crear algo, como hizo Billie Eilish. Billie Eilish, el vídeo que podéis buscar fácilmente, el de Ocean Eyes, es un vídeo sencillo, muy sencillo, pero que exige un esfuerzo y una preparación. De hecho, el impacto que tuvo tiene que ver con eso. Y otra cuestión que vemos ahora en las imágenes y que luego lo comentamos es que están vinculadas generalmente a una idea poco realista de la felicidad. Pues una imagen, digamos, distorsionada de la felicidad o falseada, es decir, no muestran lo que está viviendo la persona, sino lo que pretende dar a conocer al mundo. Es decir, yo enseño una foto estupenda en un sitio estupendo en el que me he ido solo a hacer la foto un momentito, pero luego realmente mi vida no es esa, es una vida bastante menos glamurosa y menos feliz que esa que estoy mostrando en las imágenes. Entonces, cuando alguien me ve a mí en la imagen, puede pensar que yo estoy estupendo, que me lo paso de maravilla y que qué feliz que soy, pero la realidad no es esa. Y eso cada vez lo vemos más, hasta el punto de que es muy difícil que alguien muestre de verdad cómo se siente así. Y entonces empezamos a mostrar una parte de nosotros mismos o algo que nos gustaría llegar a ser o que creemos que necesitamos dar a conocer y no tanto como somos. Y os pongo esta imagen que me pareció muy interesante, porque tal se ve ahí, perfecto, que es la imagen de la Gioconda, la Mona Lisa, en el Museo del Louvre en París, que si habéis ido a verlo, pues está rodeada de gente ahora mismo. Bueno, esto tiene una historia maravillosa, este cuadro, pero hoy no me voy a enredar a contaros la historia. Si otro día vengo, os cuento cómo hace más de un siglo robaron la Mona Lisa y lo que supuso el robo de la Mona Lisa, que es una historia maravillosa. Pero hoy os voy a contar lo interesante que supone esta foto para mí, porque somos cuatro chicas jóvenes que están mirando el móvil y el móvil está capturando su imagen junto con la imagen de la Mona Lisa. Es decir, las jóvenes no están mirando a la Mona Lisa, sino están mirando el móvil para hacerse la foto. Pero eso lo vemos mucho. Vemos un atardecer maravilloso y vemos a poca gente mirando el atardecer y a mucha gente mirando el móvil que hace la foto del atardecer. Eso es muy habitual. Vamos a ver un monumento estupendo y vemos a poca gente mirando el monumento y a mucha gente mirando el móvil que hace la foto del monumento. Y así, continuamente. Es decir, estamos viendo la realidad a través de las cámaras. Y esto genera una distorsión de lo que es la realidad, si es que la realidad se puede definir como algo claro. Pero al mirarlo a través de las cámaras y luego proyectar esta imagen, estamos transformando la forma de mirar la realidad. Y hablando de formas de mirar la realidad, pues tenemos que hablar de la perspectiva, cómo miramos la realidad. Y el ejemplo, yo creo, más ilustrativo sobre la perspectiva nos lo ofrece Peppa Pig, a la que seguramente conocéis, ¿verdad? Peppa Pig es una cerdita que solo nos ofrece un lado, está en dos dimensiones. Porque la cuestión aquí es crítica, la perspectiva define, ¿no?
está definida, perdón, por el punto de vista del observador. Y nos da un punto de vista, pero mi pregunta es, viendo a Peppa Pig, ¿cómo es el otro lado de Peppa Pig? De la cara. ¿Qué hay al otro lado de Peppa Pig? En esta metáfora, ¿qué hay al otro lado? ¿Alguien ha visto alguna vez el otro lado de Peppa Pig en algún sitio? ¿No sabéis cómo es Peppa Pig? Os voy a preguntar luego cosas, para que vayáis pensando. Pues yo sí que sé cómo es el otro lado de Peppa Pig. Sí que lo sé. Aquí lo tenéis. Peppa Pig tiene 4 ojos, literalmente. 2 en cada lado. Y esto es muy interesante. Es muy interesante, porque lo que quiero transmitiros es cuando uno cree que conoce la realidad porque se queda solo con aquello que ve, está perdiendo mucha parte de la realidad que seguramente está en aquello que no ve. No sé si me habéis seguido con ese trabalenguas que os he hecho. Es decir, la realidad no está solo en lo que vemos. Y eso pasa mucho con las imágenes que vemos en Instagram o en TikTok o en otras redes. Vemos una parte de la realidad, pero el otro lado de Peppa Pig no lo vemos. No lo vemos. Y no sabemos lo que tiene el otro lado de Peppa Pig. Bueno, yo sí lo sé y os lo he enseñado. Entonces ya lo podéis contar. Igual que estas hormigas que están contemplando esta escena maravillosa, ¿no? Ella dice una de las hormigas, hermoso amanecer, y la otra dice lento también, porque están viendo la pelota de tenis. Claro, no saben que es una pelota de tenis, es obvio, ¿no? Pero es que muchas veces nosotros vemos la realidad y tampoco sabemos qué es exactamente. Creemos que es una cosa, pero es otra. Y eso es muy, muy importante. Claro, porque cuando uno ve una imagen, una de las cosas más importantes es saber lo que tiene en la cabeza de esa imagen, es decir, qué información tiene de esa imagen o cree que tiene de esa imagen para interpretar la imagen. Entonces os voy a hacer una primera pregunta aquí y así que ahora sí que espero respuestas. De verdad, espero que 2 o 3 personas levanten la mano y me digan qué ven aquí. A ver qué se ve. Sí, perfecto. 2 o 3 personas de los alumnos, que no tengan problema, que yo os invito y os animo a que lo hagáis. Que levanten la mano y me digan qué ven aquí. Pero en silencio, que de uno en uno, venga. Alguien que se anime a levantar la mano. No seáis demasiado tímidos y tímidas. Si no, digo al azar, es que yo veo mal porque con estos focos me pasa como a los artistas que cantan por ahí, que no me entero de quién levanta la mano. Pero alguien que se anime, venga. ¿Quién se anima? ¿Allí se anima alguien en ese lado? Bueno, pero esto es fácil, ¿Quién se puede animar? Venga. Vamos. Es que sí, es importante que me lo digáis. Venga, allí una mano. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué ves? Perfecto, pues la compañera, anotamos. Muchas gracias por participar, Paisaje borrado. Pero guardad silencio, que si no se oye raro en el otro sitio, la compañera ha dicho que ve... No aplaudáis cada vez, que si no luego no lo escuchamos, pero muchas gracias, que ve un paisaje borrado. ¿Alguien más que diga? Otra opinión más. Una más. Venga, alguien que sea valiente como la compañera, vuestra. Que no... Uno más. Si no digo aquí, venga, este chaval que está en la primera fila, tercera, cuarta fila, al lado de la persona que está de pie. ¡Hala! Te ha tocado. Una pantalla de móvil que se ha roto, ha dicho. Entonces, un paisaje borrado. Vale. Y ahora, mirad despacio, sin hablar, y decidme qué veis. Vale, la compañera que ha dicho el paisaje borrado, ¿qué ve ahora? Yo veo una vaca. ¿Y el compañero que ha dicho lo de la pantalla del móvil que se ha roto, qué ve ahora? ¿Qué? Una vaca, yo oigo por ahí. Bueno, ¿hay alguien que no vea una vaca? Algunos no ven la vaca, pero la mayoría sí. Bueno, un momento de silencio, por favor. No me importa que... Era bueno que comentéis, porque hay que ser en este caso interactivos para que entendáis la respuesta. Bueno, una vaca, dice la compañera. Yo también veo una vaca, pero lo interesante es lo que veis ahora. Entonces, no sé cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Beatriz.
Beatriz, ¿ahora qué ves? ¿Eh? ¿No ves la vaca? ¿Quién ve la vaca ahora? Bueno, os va a costar poco a la mayoría que veis la vaca ver la vaca quitando la imagen, porque ahora que ves la vaca es fácil después volver a ver la vaca, aunque al principio puede costar, pero un momentito de silencio. Enseguida vais a ver la vaca, ya veréis, porque lo voy a poner aquí. La clave de este experimento, que es bastante interesante, reside en que al principio no teníais en vuestra cabeza la imagen de la vaca. Después, cuando habéis sido capaces de ver la vaca, habéis incorporado la imagen de la vaca y ahora es mucho más fácil que veáis la vaca. Pero en realidad la imagen siempre ha sido la misma y la vaca, que esto es una fotografía de una vaca, la vaca siempre ha estado, siempre ha estado. Lo que no estaba al principio era la vaca en vuestra cabeza. Lo que está ahora es la vaca en vuestra cabeza. Es decir, muchas veces cuando vemos imágenes, depende de lo que tengamos en nuestra cabeza, de la idea que tengamos, de la manera de ver, vamos a ver o no vamos a ver una cosa. Y vamos a ver una cosa u otra. Y dentro de un rato os va a costar no ver la vaca, porque ya estaréis acostumbrados a ver la vaca. Pero es que esta metáfora, que está basada en una imagen sencilla, en el fondo, se puede trasladar a otras imágenes en las que no sabéis bien lo que hay y pensáis que hay una cosa u otra, porque la tenéis o no la tenéis en la cabeza. Es muy importante entonces relativizar lo que veis, porque no siempre lo que parece que es lo que es. Bueno, no pretendo ni mucho menos demonizar el uso de las redes sociales, porque yo no soy para nada detractor de las redes sociales. Sí creo que entrañan algunos beneficios claros y algunos riesgos, y voy a intentar hablar de ellos. Sobre todo porque el cambio tan rápido en las últimas décadas dificulta para muchos de nosotros entender lo que las redes sociales están aportando y que el uso, y sobre todo el uso cada vez mayor de las imágenes en las redes sociales significa para mucha gente. En este estudio que se realizó en España en el año 2022, preguntaron a personas de diferentes edades, ¿veis? 16 a 24 años, se ve un poco borroso abajo, pero aquí pone 16 a 24, luego 25 a 34, 35 a 44 y así de década en década, hasta 65 a 74. Y la cifra que hay arriba es el porcentaje de personas de esa franja de edad que usan de forma habitual las redes sociales. Y lo que encontramos es que en la franja 16 a 24, donde están los adolescentes, más del 90% dicen usar las redes sociales de forma habitual. Seguramente sea más del 92%, pero bueno, es la cifra que dieron. Pero si os fijáis, si me voy a la franja de 45 a 54, baja el 60%, y si me voy al 55 a 64 baja el 45, y si voy al 65 a 74 baja el 28,9, y si fuera más de 75 seguiría bajando. Claro, es complicado que los legisladores y los que gobiernan, que suelen estar, aunque no siempre, en las franjas de esta derecha de 45 en adelante, aunque no siempre, lleguen a entender a los más jóvenes que están usando tanto las redes sociales. Y para mí también supone un problema entender esto, que las redes sociales a veces por el uso tan intenso que se hace de ellas. Pero además cuando preguntamos, esto es un estudio de Estados Unidos, a ver qué tal, y vienen las cifras, un poco os lo digo, os lo explico. Entonces cuando se pregunta esto es en Estados Unidos, ¿qué porcentaje de estudiantes de secundaria y no estudiantes de edades adolescentes de Estados Unidos usan redes sociales? Dicen que la mayoría usan YouTube, la segunda más usada es TikTok, luego Instagram y luego otras. Pero lo que es más interesante es lo que se ve en el otro lado, y es que el 97% dice que las usan a diario. El 97% de los adolescentes, esto es en Estados Unidos, pero en España será igual, seguro, a diario. Y de ese 97%, el 24% casi constantemente, y más del 50% varias veces al día. Es decir, que lo habitual es que se usen todos los días varias veces al día. Eso es lo más frecuente. Es decir, que las redes sociales se han convertido
en una compañera, en compañeros habituales de vida. Hay quien plantea que son escenarios de vida, de esto que seguramente habréis oído hablar, ¿no? Como las redes sociales son otro lugar donde uno puede llegar a vivir. Y pasa una cosa muy curiosa, y es que cuando se pregunta también a estos adolescentes norteamericanos si el uso que hacen es correcto, más de la mitad dicen que sí, que usan el tiempo correcto. Un 8% dice que lo usa poco y un 36% mucho, demasiado, pero más de la mitad dicen que lo usan bien. Sin embargo, luego les preguntan, bueno, pero ¿sería difícil para ti dejar las redes sociales? Bueno, y más de la mitad dice que sería muy difícil dejar las redes sociales. Claro, y esto es una cosa curiosa, porque cuando uno dice que lo usa correcto y dice que es difícil dejarlo, lo que está dando a entender es que lo considera necesario. Yo he puesto antes otro ejemplo y lo vuelvo a poner. Si yo digo, ¿cuánta agua bebes al día? Digo, pues yo creo que bebo la adecuada. Y me preguntan luego, ¿pero para ti sería difícil dejar de beber agua? Digo, pues la verdad es que sí, sería difícil dejar de beber agua. ¿Y uno considera que el consumo mío de agua es patológico, problemático? No, en absoluto, porque lo considero una necesidad. Es decir, estas cifras solo se explican porque los adolescentes lo consideran una necesidad, ¿no? O porque han incurrido en una contradicción muy profunda. Entonces, o bien hay una contradicción en la manera de entenderlo, o bien lo consideran una necesidad, y esto nos tiene que hacer pensar de otra manera. Pero es que pasa otra cosa incluso más interesante. Es que cuando le preguntas a los adolescentes, a ver qué tal, si creen que el efecto es positivo o negativo, yo le pregunto a un adolescente de los Estados Unidos, oye, ¿crees que el efecto es negativo o positivo en la gente de tu edad, en tus compañeros? Y dicen, no, la mayoría negativo. Oye, ¿y en ti cómo es el efecto? No, en mí es positivo. Eso es lo que dicen la mayoría. Entonces, se da también aquí un fenómeno de distorsión a la hora de atribuir el efecto, es positivo o negativo, en función si es el efecto en mí o el efecto en los demás. O sea, eso quiere decir que quizá yo no estoy siendo capaz de calibrar lo negativo que hay en mí y sí lo positivo que hay en los demás. Es una de las interpretaciones y que tiene que hacernos pensar que a lo mejor uno se da cuenta de lo que puede suponer el uso de las redes sociales en uno mismo, pero es más fácil verlo en los demás, como el famoso refrán de uno ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. En esta gráfica que voy a ver qué tal la veis, bueno, más o menos bien, y esto es muy interesante y os lo transmito porque me parece un hallazgo, es un artículo hace muy poquitos años. Lo que vieron es que cuanto más usan las pantallas los niños preescolares hasta los 3 años, menos desarrollan unas fibras de la materia blanca del cerebro que se encargan del lenguaje. Es decir, esto no se sabe si es mejor o peor, ni si relaciona con la inteligencia, simplemente que cuanto más pantallas usan, menos integridad tienen esas fibras del lenguaje. Seguramente desarrollan otras cosas, otro tipo de fibras, pero las del lenguaje menos. Esto supone un cambio en el desarrollo del cerebro en nuestra especie. Seguramente no, por el modelo hereditario, aunque bueno, no me voy a meter ahora a contaros que a veces la herencia no es solo como se pensaba antiguamente que era, pero puede que haya un cambio en el modelo de desarrollo del cerebro por usar redes sociales y pantallas desde chiquititos. Pues podría ser. Y otra cosa interesante es que en trabajos lo que se ha encontrado es una asociación entre usar mucho pantallas en adolescentes y tener más malestar emocional. Y esto no es una relación causal, es decir, que puede ser que uno use las redes sociales más y eso le hace estar peor, o puede ser que esté peor y por eso las usa más. Simplemente es que se ve que hay una relación. Y es muy interesante porque a lo mejor tenemos que indagar qué relación hay entre el malestar y las redes sociales. Bueno, ya se está indagando, pero ir un poquito más allá. Es un estudio de 2023. En este estudio, que es de 2022, muy interesante, lo que se planteó en Reino Unido es a más de 4.000 adolescentes. Es decir, bueno, con 14 años os vamos a invitar a usar menos las redes sociales y más a hacer deporte de equipo. Y vamos a ver qué tal estáis a los 17. Y lo que vieron es que cuanto menos pantallas usan a los 14 y más ejercicio físico de equipo, sobre todo deporte de equipo, hacen a los 14, mejor emocionalmente están a los 17. Y esto, que es una publicación de 2022, ha dado lugar en Reino Unido a un inicio actualmente de un programa para que a los 14 en centros educativos se promueva usar menos las pantallas y más el ejercicio físico, sobre todo deporte de equipo. Y una cosa muy importante, también llamada de atención para los adultos, el uso de redes sociales en adolescentes
está directamente relacionado con el uso de las redes sociales y las pantallas en los padres y madres. Cuanto más usan pantallas y redes sociales padres y madres, más lo usarán los adolescentes. Y a veces me preguntan los padres y madres, ¿y qué puedo hacer para que mi hijo use menos las redes sociales? Yo pregunto, ¿cuánto lo usas tú? Pues tanto. Pues mi respuesta primera es, úsalo menos. Igual que si me preguntan, ¿qué puedo hacer para que mi hijo lea? Pues leer tú. Ese es el primer mensaje, y esto va para los docentes también, que ya lo sabéis, pero es bueno enfatizarlo. Es decir, el ejemplo es poderosísimo del uso de redes sociales, porque los adultos usamos también mucho las redes sociales, muchísimo. Y una reflexión sobre algo que va a revolucionar el mundo en los próximos años, para bien y para mal, seguramente. Para bien, porque ofrece unas oportunidades novedosas y muy potentes, y para mal, porque tiene un lado oscuro que todavía estamos por descubrir y que estamos empezando a ver, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está revolucionando muchísimos aspectos de nuestra vida. Esto es una opción de uso de la inteligencia artificial muy interesante, que yo creo que puede ser muy beneficiosa, y es bonito pensar sobre ella. Hay un artista que se llama Coco Dávez, que antes pintaba y ahora se dedica a crear imágenes usando programas de inteligencia artificial. Y ella lo que hace es utilizar descriptores con palabras, dice palabras, por ejemplo, lo que veis aquí a mano derecha, con esos globitos. Ella lo que quería hacer es crear un hotel en Groenlandia. Entonces pone en el programa un hotel en Groenlandia con tal características, tal, y le sale esta imagen, una imagen que no existía, que es creada totalmente nueva por el algoritmo, en este caso es de Midjourney, que es un programa de creación de imágenes por inteligencia artificial. Es un tema muy interesante. Esta artista ha llegado a crear imágenes de modelos que no existen, que son caras creadas por inteligencia artificial. Entonces, utiliza una palabra de descriptor y le sale una imagen, o utiliza una imagen para obtener otra imagen. Es realmente muy interesante este uso que se está dando ahora mismo de la inteligencia artificial. Seguramente habréis usado el ChatGPT o programas similares con usos interesantes, algunos peliagudos que ahora os comentaré. Pero claro, estamos dando el salto a un punto en el que llega a ser difícil distinguir si la imagen es real o está creada por inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí veis dos imágenes, una es real, una fotografía, y otra es una imagen creada por la inteligencia artificial que no está basada... la inteligencia artificial usa imágenes reales para crear una nueva, pero es una imagen nueva, creada de nuevo por inteligencia artificial. Y para no preguntaros mucho, porque si no nos enredamos, os diré que yo desde aquí, porque ya me sé el truco, que la distingo, pero luego en muchos casos no. Pero aquí habría una duda, ¿no? Si alguien dice, ¿cuál es, la imagen de la derecha o la imagen de la izquierda, la que está creada por inteligencia artificial? Pues mira, os lo digo, pensadlo cada uno, a ver si acertáis. Y luego me decís cuántos habéis acertado. Pues pensad cada uno si es derecha o izquierda, y ahora os digo, y luego me decís cuántos habéis acertado. Esta es la respuesta correcta. Entonces, ¿cuántos habéis acertado? Pensándolo. ¿Y el resto habéis fallado? ¿Y cuántos habéis fallado? ¿No habéis? Unos cuantos. Bueno, es que es difícil saberlo, ¿eh? Es difícil saberlo. Vale. Y ahora, igual, una imagen real, dos creadas por inteligencia artificial. A ver, pensadlo y luego me decís cuántos habéis acertado. Una imagen real, dos creadas por inteligencia artificial. Y ahora silencio, ¿qué pensáis? Vale, ya lo tenéis pensado, ¿no? Vale, pues yo, como hacen algunos algoritmos que os explico, también os he engañado, porque las tres están creadas por inteligencia artificial. Y os digo esto porque llegará un momento en que no seamos capaces de distinguir una de otra. De hecho, seguro que habéis tenido acceso a las noticias del uso delictivo de imágenes por jóvenes en Extremadura, que utilizaban imágenes reales de chicas para transformarlas en imágenes de índole pornográfica, lo cual no solo es un delito, que lo es, sino que es un uso denigrante, ¿no? y que atenta contra la dignidad, y que muchas veces los jóvenes no llegan a calibrar bien el daño que hacen con eso, sobre todo porque cada vez es más fácil hacer eso, y es un problema. Pero es que además yo os he engañado como se engañan
los programas de inteligencia artificial, y tened cuidado con esto, porque últimamente, os cuento la anécdota que salió ayer, que he contado antes también, y me parece muy reveladora, para entender hasta qué punto la inteligencia artificial está revolucionando nuestra manera de relacionarnos con ella. Hay una versión del ChatGPT que se llama AutoGPT, y en esta versión hicieron una pregunta a un algoritmo para que fuera capaz de identificar semáforos, como las imágenes estas que hay cuando te dicen eres un robot y tienes que decir cuál es un semáforo, ¿no? Y entonces este programa no sabía distinguirlas, y lo que hizo fue encargarle a un humano, que era uno de los desarrolladores, que le ayudara a distinguirlas. Y el desarrollador le dijo, oye, pero no serás un robot que quiere que yo haga el trabajo. Y lo que le dijo el programa es, no soy un robot, soy un humano que tiene una deficiencia visual y necesito ayuda. Pero era un robot, y le decía esto. Es decir, fue capaz de mentir el algoritmo de inteligencia artificial para obtener una respuesta. Y esto nos lleva al uso de la ética nuestra y a entender, ahora voy a eso, que la inteligencia artificial puede desbordarnos si no somos capaces de entender los grandes aportes que puede suponer, pero también el gran peligro que entraña. Y tenemos que desarrollar la ética. Yo lo hablaba antes, yo creo que no tenemos que hacerlo en el ámbito educativo antes de que llegue la legislación, porque la legislación va a ir siempre detrás, porque el cambio es muy rápido en inteligencia artificial, y yo, como clínico que soy, creo que tengo que formarme para entender lo que esto significa con los chavales, pero para los docentes creo que es imprescindible tener una formación con una actualización que tiene que ser mínimo una vez al año, porque esto va tan rápido que no puedes pensar en que lo que estudiaste hace 2 o 3 años te vale, no vale. Es imprescindible. Ahora lo contaba yo en la universidad, yo doy clase en la Facultad de Medicina, ya los trabajos no podemos asumir que son trabajos hechos por los alumnos, porque con el ChatGPT y equivalentes yo no puedo comprobar si copian. Antes tenía un programa que me decía si habían copiado o no de Internet, y funcionaba muy bien, pero el ChatGPT no lo permite, porque el ChatGPT crea contenido nuevo. Entonces yo voy a decir, no es una copia, pero está creado por el ChatGPT o por otros programas equivalentes. Entonces lo que estamos volviendo a hacer, curiosamente, en la universidad es hacer exámenes orales a los alumnos. Es muy, muy interesante esto. Entonces hay que reivindicar el uso correcto, no hacer daño, respetar la propiedad intelectual, no hacer trampas. La inteligencia artificial va a revolucionar nuestra manera de relacionarnos con la tecnología, sin duda. Y luego pasa una cosa vinculada a que nos mientan. Se utiliza el término en este ámbito de alucinación para referirnos a la capacidad que tienen los modelos de inteligencia artificial para generar contenido que no se basa en datos reales, sino que es falso, es producto del propio modelo, y son productos falsos, es decir, nos engañan. Es decir, nos pueden decir algo como que el fin de la Segunda Guerra Mundial se produjo en el 2015. Y si tú no lo sabes, que es mentira, te lo crees, porque el modelo te puede dar una respuesta así, a veces porque no tiene el dato, y a veces teniendo el dato porque cree que tú prefieres esa respuesta, porque aprenden estos modelos en función de tus preguntas y del tipo de preguntas que le haces y le sigues haciendo. Y te pueden contar una absoluta trola, estoy hablando de forma coloquial, una mentira enorme. Incluso te pueden poner una referencia, te pueden decir, no, mira, la Segunda Guerra Mundial terminó en 2015, que todos sabéis que terminó en 1945, pero te dice que terminó en 2015, y te dice, y esto lo he extraído de la enciclopedia Larousse, y la página 815 del tomo 3, y tú te lo crees, porque parece todo real, y te pone una imagen incluso ahí, y es todo mentira. Pero claro, ese dato de que terminó en ese año puede que sea tan obvio que tú te des cuenta. Pero si preguntas por la batalla de las Navas de Tolosa y no sabes que fue en 1212, te dicen que fue en 1408, pues te lo crees, porque como no lo sabes muy bien, y eso también va dirigido a los alumnos, porque yo he detectado varios errores garrafales, no os fiéis de lo que os dice el ChatGPT, porque os va a engañar. Porque de hecho los programadores en algunos casos os quieren engañar. Y esto es muy interesante, y los modelos tienden a crear estas alucinaciones. Es un fenómeno fascinante. Fascinante. Y voy a conectar esto con lo de ser feliz, porque esto de ser feliz es uno de los grandes paradigmas de nuestra vida, que significa ser feliz. Y mi idea es intentar responder
a estas preguntas o plantear unas respuestas así parciales. Lo primero es, ¿qué es ser feliz? Es difícil dar una respuesta. Bueno, de entrada ya os digo que yo no tengo respuestas a estas preguntas, yo lanzo las preguntas para que sean un motivo de reflexión, porque no hay una respuesta válida. Esto no es como la pregunta de ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial?, que hay una fecha. Aquí no hay una respuesta buena, no la hay. ¿Qué es ser feliz? No sé qué es ser feliz, cada uno tiene que tener su propia respuesta. Igual que qué es la felicidad, cada uno debe tener su propia respuesta. Y es lo que yo os quiero transmitir. En mi opinión, cada uno ha de tener su propia respuesta. Y a la pregunta si es posible ser siempre feliz, mi opinión, y digo mi opinión porque creo que no hay respuestas absolutas, mi opinión es no, no es posible ser siempre feliz. Y a la pregunta de si toleramos no ser siempre felices, mi opinión es que cada vez nos cuesta más tolerar no ser siempre felices. Y hay una pregunta que me parece muy reveladora en nuestra época, es la pregunta de si tenemos derecho a la felicidad y el producto de esta pregunta, de si puede la felicidad ser un derecho de las personas. Y mi respuesta, que es la mía, mi opinión, que sé que no coincide con la de otros, es que la felicidad no puede ser un derecho, que no, de hecho no tiene sentido que sea un derecho, porque es una cuestión subjetiva, y las cuestiones subjetivas no pueden ser sujeto de derecho, porque uno puede intentar ser feliz, y os pongo ejemplos. Ser feliz no es una cuestión solo de tener una vida libre de grandes dificultades o de grandes traumas. Hay personas con muchas dificultades que son más o menos felices y personas con pocas dificultades que no son felices. Y yo cuento siempre cuento el ejemplo de un chaval que yo he conocido y que viene de Nigeria y que de adolescente cruzó a media África, cruzó el estrecho y tuvo que vivir situaciones terribles, vio morir a sus familiares, él tuvo que matar para sobrevivir siendo adolescente en África, y lo cuenta, tuvo que robar en plena guerra, una situación terrible, consiguió cruzar el estrecho, llegar a España, en España sobrevivió como pudo y ahora vive bastante bien dentro de las dificultades que ha tenido, pero con momentos de felicidad o de infelicidad, y ahora mismo, es decir, que vive ahora bastante bien. Este es un chaval con una historia trágica, traumática. Pero al mismo tiempo puede venir un chico o una chica de la que yo me acuerdo ahora, que estudia como vosotros en el instituto, segundo de bachillerato, con una familia que la quiere, sin problemas destacados, que no ha tenido ninguna experiencia traumática señalada en su vida y que es profundamente infeliz, muy infeliz. Es decir, la felicidad no dependerá de si tiene un trauma mayor o menor. Claro que los traumas van a dificultar ser feliz, por supuesto, pero hay muchas personas que no viven situaciones muy graves que son infelices. Y claro, entonces considerar que es un derecho nos da pie a pensar, bueno, ¿y a quién le reclamo yo? Pero si es que no hay nadie a quien pueda reclamar. Yo puedo reclamar tener un piso, tener un trabajo, pero la felicidad es una cuestión que uno mismo siente. Y por eso la siguiente pregunta es, hay una errata en esta pregunta, una persona que no es feliz, debería decir la pregunta, ¿es una persona enferma? Mi respuesta es no necesariamente, de hecho no tiene por qué. Puede ser enferma, sí, pero no tiene por qué. Es decir, la felicidad no tiene que ver con la enfermedad. Pero a veces sí, a veces sí. ¿Y qué pasa si alguien no es feliz? Y ahora os respondo a esta última pregunta. Y os voy a contar algo, os voy a leer un poema. En otro sitio, instituto, una compañera, un alumno ha hecho una pregunta que me parece muy interesante, que es, me ha preguntado antes del poema, si la felicidad se relaciona con el dolor. Es decir, por ejemplo, lo que me ha dicho es si la ausencia de dolor es equivalente a la felicidad. Y mi respuesta es no. Uno puede no sentir dolor y al mismo tiempo no ser feliz. Y os voy a leer un poema que a mí me gusta mucho de Amelia Bautista, que es una escritora española, que el poema se llama El infierno. Y dice así, me asomé a la ventana del infierno y no vi nada que me horrorizara. Me pareció un lugar como cualquiera, lleno de gentes y de cosas. Alguien desde el infierno me invitó a pasar. No recuerdo quién era o si eran varios, ni lo que me dijeron desde dentro, o si aquellas personas sonreían, si había alguno que se lamentaba, ni si desconfié en algún momento. Busqué y hallé la puerta del infierno. Abrí la puerta del infierno, entré y desde entonces vivo en el infierno.
Es un lugar igual que otro cualquiera, lleno de gentes y de cosas, pero sé que no puede ser más que el infierno, porque en este lugar no estás conmigo. Bueno, pues en este poema, como veis, no hay un dolor. Lo único que hay es una ausencia de felicidad porque la persona no tiene a la otra persona con la que es feliz, a quien necesita para ser feliz. Esto es un tema muy importante. La mera ausencia de dolor no te hace feliz. No, eso es una clave. Entonces, volviendo a las preguntas, hay un dato que a mí me parece muy revelador de lo que está pasando en nuestra sociedad. En la línea, a ver qué tal lo veis ahí. No lo veis nada en esa línea, pues lo digo yo. En la última generación, en los últimos 10 años, lo que se ve aquí, para los que están conectados, en una línea que no veis, pero yo os cuento, que es de color rosa, se ve a los nacidos en el año 90, 91 y en color azul nacidos en el 2000, 2002, y lo que se ve preguntándoles desde que tenían 3, 4 años hasta que tienen casi 20, cómo se sienten a nivel de malestar emocional. Aquí la pregunta es de malestar emocional. Lo que se ve es que los nacidos en el 2000 frente a los del 90 se sienten más infelices, con más malestar. A la misma edad. Es decir, en una década ha habido un aumento significativo de malestar emocional. Se sienten peor. Y ahora están estudiando los nacidos en 2010. Y todavía no hay datos concluyentes, datos definitivos, pero los datos parciales nos hacen pensar que se sienten aún más infelices todavía. Es decir, cada vez nos sentimos peor. Bueno, yo tengo mis hipótesis de por qué, pero no está nada claro por qué nos sentimos cada vez peor como sociedad y sobre todo los jóvenes, porque esto se ve sobre todo en gente joven, especialmente en adolescentes y más en chicas que en chicos. Y es un tema interesante para que pensemos como sociedad qué está pasando para que en general cada vez nos sintamos más infelices, en general. Hay una cuestión vinculada con lo que he dicho, que me parece muy importante, es esta de si puede una persona infeliz o no feliz estar sana. Y la respuesta es sí, una persona que sea infeliz puede estar sana, pero también puede tener un problema de salud mental. Y ahora voy a hablaros de eso. Porque la otra pregunta es, ¿o siempre que una persona es infeliz tiene un problema de salud mental? Y la respuesta es no siempre, en absoluto, en absoluto. Y al hilo de esto uno se puede preguntar sobre este tema que se dice mucho y es complicado, ese ¿qué es ser normal? Y como no hay manera de responder a esta pregunta, yo recurro a un verso de una canción de Caetano Veloso, si no lo conocéis, era un cantante de la segunda mitad del siglo XX. Y una de sus canciones tenía un verso que luego se hizo una película con ese título, que se llama Nadie es normal visto de cerca. Y es muy interesante, porque cuando uno conoce a otra persona en profundidad, te das cuenta de que todos tenemos cosas raras, todos tenemos nuestras extrañezas. Es decir, en el fondo, si llegamos a conocer a alguien de verdad, nos daremos cuenta de que nadie es normal. Y aquí la clave básicamente está en eso, en conocer a alguien de verdad. Un problema cada vez es mayor porque con el uso de las imágenes y con la disminución del uso del lenguaje como herramienta primera de comunicación, cada vez estamos conociendo menos a las personas y como además proyectamos una imagen de nosotros mismos que es un estereotipo, es decir, es lo que pensamos que queremos que nos vean, que queremos que vean de nosotros, cada vez es más complicado conocer a las personas. Cada vez es más difícil conocer a los demás y cada vez las imágenes son más uniformes, como si no fuéramos capaces de acceder de verdad a lo que le pasa a la otra persona, a lo que es la otra persona. Entonces, esta frase de Caetano Veloso cobra una dimensión especial, porque nadie es normal visto de cerca, lo que pasa es que cada vez es más difícil ver a las personas de cerca. Y las imágenes son como una barrera que nos dificultan ver a las personas de cerca. Y volviendo a la misma pregunta, ¿puede una persona normal ser infeliz? Pues sí, porque ser normal no significa nada y significa todo, sí. ¿Y podemos tener una vida feliz, aunque no seamos felices todo el rato? Esta es una pregunta muy interesante. O sea, yo puedo decir, mi vida es feliz, pero no todo el rato soy feliz. Mi opinión es que sí. De hecho, lo que no creo que podamos ser es felices todo el rato, a no ser que no tengamos conciencia de nosotros mismos o vivamos en una sociedad en la que no podamos pensar. Yo creo que tenemos que asumir que hay momentos de infelicidad en nuestra vida y que esos son normales. Claro, y dicho esto, surge una de las cuestiones que yo llamo, no lo llamo yo porque me lo haya inventado, pues esto está en todas partes, yo lo llamo basándome en otros, que es la dictadura o tiranía de la felicidad. A la pregunta de si es obligatorio ser feliz.
Porque ahora mismo parece que hay que ser feliz sí o sí, y que está mal visto no ser feliz. Es decir, si alguien no es feliz o dice, mira, ¿qué tal te va? Y tú dices, pues mira, estoy pasando una mala etapa y es que no estoy muy feliz últimamente. Pues te miran raro, dicen, este tío, ¿qué le pasará? Cosa más rara, ¿no? O sea, te miran mal si dices eso. Y luego hablan como bajito, dicen, este tío que dirá, que dice que no es feliz, cosa más rara, ¿no? Está mal visto. De hecho, está mal visto en ciertos ámbitos, decir que no eres feliz del todo. No, lo habitual es ocultarlo. Es ocultarlo. Y aparentar ser feliz, y en las redes sociales ya es la exageración, ¿no? Del aparentar ser feliz. Allí ya todo el mundo es muy feliz. Yo os invito a que hagáis un ejercicio y es que miréis vuestras redes sociales, los que tengáis, que tendréis la mayoría de los que estéis aquí, y me digáis algún conocido, no digo una persona desconocida, algún conocido que ponga una imagen que os haga pensar que no es feliz. Y creo que no la vais a encontrar. A lo mejor encontréis a uno, o dos, puede ser, porque alguien lo hace, pero es muy raro. La mayoría de las veces son imágenes en las que lo que transmiten es que están estupendamente. Otra cosa es que sea verdad, que eso quizá no sea verdad. Bueno, hay alguien que planteó que se podía medir la felicidad y una famosa empresa de refrescos creó el llamado Instituto de la Felicidad, que en mi opinión tenía un fin basado en el marketing, querían vender más refrescos, porque yo creo que uno puede medir, fijaos lo que se medía para ver la felicidad, el PIB per cápita, que es el dinero que tiene un país, el apoyo social, que eso se puede medir hasta cierto punto, depende de cómo lo midas, la esperanza de vida saludable, dice, bueno, pero eso depende de ser feliz, puede vivir muchos años, pero no ser feliz, la libertad para tomar decisiones, que eso es una cosa difícil de medir en un país, la generosidad, que bueno, eso, ¿cómo mides eso en un país? Y de hecho, fijaos, España parece que tiene menos generosidad que Nueva Zelanda o que Australia, y sin embargo, es curiosísimo esto, no sé si lo veis aquí, no se ve bien, pero el último país de todos es España en esta lista, que será el 37. Y lo de felicidad, en lo de generosidad, salimos como menos generosos que Canadá, pero nuestro índice de donaciones de órganos es 10 veces más que Canadá. Entonces, no es generosidad donar órganos, entre otras cosas. O sea, ¿cómo demonios ha medido esto? No, nadie lo entiende. Quiero decir con este tema que medir la felicidad no deja de ser un ejercicio, en mi opinión, baldío, porque no lleva a ningún lado. Mides índices que dices tú que se parecen, pero en el fondo la felicidad es una experiencia subjetiva de cada uno. Uno se siente o no se siente feliz. Y antes de cerrar el tema de la felicidad y de una cuestión que tiene que ver desde la vertiente de la enfermedad y del trastorno mental, que es la depresión. Antes de hablar de la depresión, quiero hablar del acoso escolar o bullying. El acoso escolar o bullying existe desde siempre. No se lo han inventado ahora. Lo que pasa es que ahora cobra una dimensión adicional por el ciberbullying, por el bullying en redes sociales, que hace mucho más complicado el bullying que antes, pero es que siempre ha existido, o sea, no penséis que esto es de ahora. Lo que pasa es que ahora con el ciberbullying, os digo, adquiere una dimensión distinta. Y ahora estamos más concienciados de la importancia del acoso escolar. Es muy importante, pero genera mucho daño en las víctimas. Pero yo quiero, por eso yo a eso no juego, para recordaros que en el bullying hay 3 protagonistas, el acosado o acosada, que es la víctima, acosador o acosadora, se llama victimario el que agrede o la que agrede, y el grupo de testigos, que son muchos en general, y que dicen muchos que no va con ellos, pero sí que va con ellos. Sí que va, porque el testigo que no dice nada es cómplice de la agresión, y el testigo tiene una obligación de no ser cómplice, una obligación moral, no ser cómplice. Porque, y ahora, como me están grabando, pues voy a decir algo, he dicho antes, políticamente incorrecto. Eso es un mensaje más a docentes que a alumnos. En todo centro escolar, si no se hace nada, habrá acoso escolar. Si uno quiere prevenirlo, hay que intervenir de forma preventiva. Quiere decir, no hacer nada es ser cómplice, porque habrá acoso escolar. Esto es así. Entonces, tenemos que intervenir de forma preventiva y decir a los alumnos que son testigos que su papel es relevante, son cómplices si no dicen nada. Si se callan, están contribuyendo a que eso ocurra. Entonces es muy importante darle valor a esto y ponerlo, como se dice, sobre la mesa, para que podamos hablar abiertamente de ello. No basta con atender a la víctima, a la que hay que atender, por supuesto. No basta con entender qué está pasando en el acosador, al que hay que intentar entender también, sino que hay que
ver qué está pasando con los testigos para que no hagan nada. Y voy a hablar de la depresión, porque los datos que tenemos en Europa, y son datos de hace unos años pero siguen vigentes, es que en adolescentes 1 de cada 11 tiene depresión. Y como en esta aula hay bastantes, más de 11 adolescentes, eso quiere decir que hay más de una persona aquí con depresión ahora mismo. Y eso es una realidad que vivimos los que nos dedicamos a la clínica continuamente. Una realidad que está oculta porque muchos no quieren decir que están mal y no lo dicen hasta que están muy, muy, muy mal. Entonces, yo os traslado un mensaje y es la importancia de dar un paso y hablar de ello, porque estoy convencido de que tenemos nosotros, los que somos responsables en alguna medida yo en el ámbito de la salud, los docentes en el ámbito de la educación, tenemos que facilitar que podáis hablar, que podáis expresaros, que podáis transmitir si os sentís mal. Y vosotros tenéis que poder hacerlo, tenéis que tener la oportunidad de hacerlo, porque por estadística, más de una persona en esta aula ahora mismo tiene depresión. Algunos seguramente lo hayáis dicho, estéis en algún tipo de tratamiento, pero yo estoy convencido de que más de una persona no lo ha dicho nunca. Y no está en tratamiento en parte porque no lo ha dicho. La depresión da lugar a cambios emocionales y de comportamiento, y no era mi intención hablar de esto solo, pero sí este apunte me parecía muy importante. Pero ¿qué podéis hacer en general si no sois feliz en un grado que te hace pasarlo muy mal? Porque no ser feliz un día es normal, pero no ser feliz un día tras otro y tras otro, tras otro, ya tenéis que asumir que a lo mejor hay que hablar de ello para pedir ayuda. Y hablar de ello con una persona de confianza, ya sea un familiar, madre, padre, hermano, con alguien a quien conozcáis del centro educativo, un profesor, con un amigo, pero en algún caso habrá que dar el salto, ir a un profesional de salud mental, sea un psicólogo o psiquiatra, depende de cada caso. Bueno, yo sé que da mucho miedo este tema en general, pero también sé que cuando luego vienen a la consulta, la mayoría no se van tan asustados como venían al principio. Entonces esto es muy importante como mensaje, hay que hablar, porque yo sé que hay mucha gente que no habla, porque no sabe a quién decírselo, porque le da vergüenza, porque eso de decir que está mal da un poco de vergüenza, o mucha vergüenza. Y hay gente famosa, y lo pongo como ejemplo, que ha dicho que está mal y ha pedido ayuda. Lady Gaga, Brad Pitt, que ya se quedará muy mayor ya para la mayoría de vosotras y vosotros, Miley Cyrus o Billie Eilish, de quien he hablado antes y a quien conoceréis seguro. Billie Eilish llegó a decir que ella tuvo que ir a terapia porque tenía ansiedad, depresión y se autolesionaba. Y bueno, yo sé que de las autolesiones se da, por lo menos 1 de cada 3 adolescentes se autolesiona. Entonces también 1 de cada 3, imaginaos aquí en esta sala. Entonces, el ejemplo de estas personas nos puede ayudar también a entender que a menudo hay que hablar, porque si no es muy complicado poder dar el paso de pedir ayuda. Por lo tanto, como conclusión y cierre, luego hablamos de las imágenes y de esto. Las imágenes son una gran oportunidad, pero tienen un riesgo. Y con respecto a qué pasa si alguien no es feliz, ¿qué puede hacer? Pues pedir ayuda. Tenemos que ayudaros a que podáis pedir ayuda y, por favor, invitaros a que pidáis ayuda si no lo estáis pasando mal. Si lo estáis pasando mal. Así que muchísimas gracias y ahora comentamos. Este es mi email y no sé si se ve por si me queréis escribir.